Hola queridos amigos de Recrearte Club, una vez más con ustedes dándoles la bienvenida a nuestro canal. En esta ocasión traigo para ustedes el tutorial de este mandala que hemos llamado Loto en Flor. Es un proyecto que es un móvil que tiene esta vista, pero también tiene una vista atrás que semeja pues un atrapasueños. Mientras lo tejemos, les invito a meditar en ese florecer interno, en ese despertar y verlo en la medida que lo vamos tejiendo como ese iluminar cada zona de oscuridad interna, cómo va floreciendo, igual como la primavera se revela y florece en todas partes, trayendo alegría y pasando como una red que atrapa toda la oscuridad. No es esa batalla de lo negativo y lo positivo, no, es la integración. Cómo desde adentro va emergiendo la luz, nos va iluminando, nos vamos iluminando, y esa iluminación nos va dando entendimiento y nos hace capaces de comprender más el entorno y encontrar esa armonía interna, esa sabiduría, esa felicidad es adentro, es un estado interno, no importa lo que suceda afuera, la creatividad va a fluir de adentro y nos va a aclarar cómo solucionar cada situación en la vida. Y sin más, pasemos a ver qué necesitamos y cómo lo vamos a tejer. Adelante. Para nuestro proyecto del día de hoy vamos a utilizar una gama variada de colores, de los cuales ustedes van a elegir los de su preferencia. Yo he tratado de hacer unas gamas de degradaciones para una parte y combinar otros colores que ya lo vamos a ir viendo a lo largo del proyecto. Vamos a utilizar 4 palitos de 30 centímetros de largo por 5 milímetros de diámetro, o pueden utilizar palitos de brocheta. Para iniciar vamos a marcar todos los palitos al centro y luego voy a marcar del centro hacia un lado 1,5 centímetros y hacia el otro lado 1,5 centímetros. Ese es para hacer el centro. Y luego voy a marcar 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro hasta llegar a 4. Y así las mismas marcas que he colocado hacia un lado las voy a colocar hacia el otro lado. Después que puse 1,5, aquí está el centro, aquí está 1,5, voy a marcar hasta 4, voy a hacer 1, 2, 3, 4 segmentos de 1 centímetro y esas marcas las voy a poner en cada uno de los palitos. Vamos a iniciar elaborando 2 ojitos de Dios con los palitos que tenemos ya previamente marcados. Y dejamos las marcas, cuidamos que las marcas nos queden para la parte de arriba. Y vamos haciendo pues los cruces. 3, 4, 5, giramos y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, volvemos a girar, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a presentar sobre la plantilla y lo acomodamos. Ahora giramos y vamos a darle acá en el cuarto cuadrante
Y aquí recuerden que en el cuarto cuadrante podemos poner más vueltas. Lo importante es que todo el centro quede cubierto, sobre todo el centro del ojito que vamos a poner para la parte de arriba, el que va a estar visible. Ya una vez hecho esto, entonces vamos a comenzar a tejer alrededor hasta que alcanzamos la primera marca que tenemos en el palito. Y mientras vamos cuidando pues que los palitos se mantengan en forma. Ya aquí con esta vuelta completo, y vamos a rematar y cortar el hilo en esta parte. Con la silicona sello el hilo para poder cortarlo. Previamente ya he hecho el otro ojito de Dios, aquí tengo los dos, y vamos a ensamblar nuestro mandala. Y vamos a hacerlo, lo voy a hacer pues con el color amarillo. Hago la lazada en uno de los ojitos y lo voy a colocar uno sobre el otro y voy a tejer en todos los palos. Recuerden colocar centro sobre centro y recordar que la primera vuelta siempre es un poco incómoda de tejer porque se nos mueven los palos, pero no se preocupen por eso, siempre al final podemos acomodarlos en su lugar. Y aquí estamos llegando. Puedo colocar la pieza sobre la mesa y equilibrarla, colocar todo en el centro, y ahora voy a continuar con una segunda vuelta para afianzar. Puedo apoyarme en la mesa para mantenerlo en su lugar. Es importante que vaya apretando los hilos en esta vuelta para darle estabilidad al tejido. Una vez que termine con esta segunda vuelta, voy a centrar los ojitos, a colocarlos en su lugar y a colocar ya el mandala sobre la plantilla de 8 puntas para cerciorarme de que están los palos en su lugar. Recuerden que debemos mirar desde arriba para poder tener una vista correcta o un resultado pues correcto de lo que estamos haciendo. Una vez que compruebo o ajusto pues si es necesario, entonces ya retiro la plantilla y voy a continuar tejiendo con el color amarillo hasta que completo la siguiente marca del palito. Un detalle que tenemos que tener en cuenta y es bien importante, que se los repito mucho, es que los palos de abajo van a darme la tendencia a que los hilos se van quedando atrás, y los palos de arriba voy a ver como que voy avanzando más rápido. Así que lo que hago en los palos de abajo es dar 2 lazadas en cada vuelta que sea necesario. Eso tengo que estar muy atenta, mirando, o sea, estar en el presente, mirando realmente cuando necesito hacer eso, para que todos los hilos o todas las vueltas vayan creciendo de manera simultánea y lleguen todos a la vez a la marca. Eso es importante. Eso cada uno tiene que hacerlo cuando lo está practicando,
En la teoría lo podemos saber, pero tenemos que llevarlo a la práctica haciendo. Aquí yo tengo este palo, que es el que me está marcando que se está quedando más atrás, así que en este ya di 2 vueltas en la vuelta anterior y 2 vueltas en esta, y ya veo que va quedando parejo. Y así voy a continuar hasta que llegue todos los hilos a la primera marca. Hecho esto, cortamos y rematamos el hilo, lo sellamos con la silicona y vamos a presentarlo nuevamente ante la plantilla para ver si es necesario ajustarlo o centrarlo. Y vemos que aquí pues está en su lugar, está centrado, y todos los palitos están en su lugar. Hecho esto, entonces vamos a voy a utilizar aquí un hilo color contraste para hacer una vuelta. Quiero hacerle como un centro, unos rayitos en el centro, así que anclo la puntada y he puesto el hilo en la aguja, la hebra, y voy a entrar acá donde está el color naranja. Inmediatamente después que termina el ojito y comienzan las puntadas, allí he metido la aguja y vamos a hacerle una puntada de festón aquí pegadita de donde está el palo. Vuelvo a meter la aguja en el mismo lugar y voy a hacer otra puntada, pero la voy a llevar al centro. Luego voy a introducir en el mismo lugar y voy a traer voy a sacar la puntada acá al lado del otro palito, o sea, voy a hacer otro festón y lo traigo acá cerca del palito y hago una lazada. Ahora vengo aquí a esta y voy a hacer lo mismo, voy a entrar allí muy cerca de donde estaba haciendo las otras puntadas y voy a seguir haciendo lo mismo. Una puntada muy cerca de la base, otra en el centro y otra nuevamente acá pegada del palo. Es bueno o recomendable pues utilizar un color totalmente contraste para que se pueda observar el efecto de lo que estamos haciendo. Terminado esto, cortamos y sellamos el hilo y cortamos los excedentes que puedan haber. Y aquí tenemos ya el centro de nuestro mandala. Ahora vamos a iniciar con las rondas de los otros colores, las 2 gamas que hemos preparado de colores. Voy a iniciar con este color tejiendo en los palos de arriba, en los 4 palos que tengo arriba. Voy a anclar el hilo, paso por debajo, voy al siguiente palo, paso por debajo, voy al siguiente y así voy a tejer hasta que complete la siguiente marca que tengo allí colocada. Un palo sí, un palo no.
Luego que termino con este color, voy a tejer ahora en los palos de abajo, y para eso he elegido el primer color de la otra gama de colores que tengo preparada, de las cuales, bueno, ustedes eligen la de su preferencia. Igualmente voy a anclar aquí el hilo y voy a comenzar a trabajar solamente por los palos de abajo. Y vamos a hacer lo mismo, avanzar hasta que lleguemos a la siguiente marca. Al completar estas vueltas, vamos a trabajar en los otros palos, los palos de arriba, y continuamos con la gama de colores de este otro lado. Igualmente es un trabajo repetitivo. Aquí vamos a terminar con un color y vamos al otro. Trabajamos en un juego de palos y luego cambiamos al otro y vamos haciendo lo mismo, tejiendo hasta la siguiente marca. Y así hasta que completemos las marquitas que tenemos. Y aquí ya hemos completado 2 rondas de colores. Vamos a continuar ahora con los siguientes colores que tenemos seleccionados, pero como queremos poner 4 y solo nos queda una marquita porque una de las marcas la utilizamos aquí con el tono amarillo, entonces vamos a agregarle 1 centímetro a cada uno de los palitos para colocar la ronda 4. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. En cada uno de los palitos vamos a hacer esto y vamos a continuar pues con los colores que tenemos ya previamente seleccionados. Continuamos. Y aquí tenemos la primera etapa terminada. Si ven, tenemos las 4 líneas de colores en cada uno de los lados. Y hasta aquí pues tenemos ya la primera etapa concluida. Ahora voy a utilizar este tono de verde para hacerle unas vueltas alrededor. Y lo voy a hacer tejiendo de palo en palo. Voy a dar la vuelta alrededor. Para eso no tengo medidas, sino que voy a hacer 3 vueltas. Y una vez que ya las he terminado, entonces voy a hacer 2 vueltas en otro tono de verde, un tono un poquito más fuerte, para realzar. Bueno, aquí se me terminó. Y lo que hacemos es que voy a poner silicona allí y voy a iniciar inmediatamente con el siguiente. Aprieto el hilo y con la nueva hebra le paso por encima. Bueno, esa es para que vean pues una manera de unir los hilos cuando nos pasa eso. Ya cuando se seca, entonces cortamos los pedacitos que nos hayan quedado allí. Y aquí vamos a sellar. A veces me gusta hacerlo así, no hacer nudos, sino simplemente poner un poquito de silicona y esperar un momentito allí
y así pues no se abulta el trabajo. Y acá pues ya podemos cortar los hilos y ya tenemos nuestro tono de verde colocado. Ahora vamos a repetir esto mismo acá. Voy a marcar aquí 4 centímetros más en cada uno de los palos. Aquí vamos a marcar a partir del verde que tenemos, marcamos 4 centímetros y eso lo vamos a hacer en cada uno de los palos para repetir lo mismo que hicimos acá, lo vamos a hacer acá más afuera. Una vez que ya hemos marcado los 4 centímetros, hemos puesto las 4 rayitas, vamos a iniciar nuevamente el tejido repitiendo lo que hemos hecho en la parte de adentro. Vamos a hacer los mismos pasos, con la diferencia de que en esta ocasión vamos a invertir la gama de los colores. O sea, con este color, la gama que tejimos acá en los palos de abajo, ahora la vamos a colocar acá en los palos de arriba. Y viceversa, en los palos de abajo vamos a colocar la gama, esta que está aquí, es la que va a ir en esta parte. Pero el trabajo, lo demás, todo es igual. Todo es repetir los mismos pasos. Y aquí tenemos ya terminadas las 4 gamas de colores en cada uno de los juegos de palos. Y vemos cómo se ve un bello contraste alternando los colores. O sea, aquí la gama que pusimos aquí la cambiamos en la parte externa y la pusimos al otro lado y nos da una hermosa combinación. Y si observamos por la parte de atrás también tenemos un diseño espectacular. Ahora, para continuar, vamos a trabajar con el color blanco y he puesto una hebra larga, aproximadamente 5 metros, en la aguja y vamos a hacer un festón. O sea, lo que vamos a hacer ahora son unos pétalos alrededor y eso lo voy a hacer haciendo un festón aquí en el centro y luego una lazada y continúo un festón tomando todas las hebras de color verde, festón, lazada, nuevamente festón y así hasta que completemos toda la vuelta. Continuamos. Es importante regular la tensión del hilo. Aquí no podemos apretar demasiado. Tenemos que poner los hilos firmes, pero sin apretar demasiado. Recuerden que estamos utilizando palitos de brocheta que son bastante delgados y tenemos que proteger el trabajo. Una vez que concluimos la primera vuelta, vamos a hacer 2 vueltas más siguiendo los mismos pasos. Aquí en el centro vamos a colocar la segunda y continuamos repitiendo la misma vuelta, colocando la puntada en el mismo lugar. Una vez que completamos 3 vueltas trabajando en el mismo lugar, vamos a iniciar la vuelta número 4, pero esta vez vamos a hacerla tomando, o sea, hacemos un festón pero tomando todos los hilos que tenemos,
de las vueltas anteriores. Hacemos un festón de un lado y vamos al otro lado y vamos a hacer otro festón. Y lo vamos a ubicar muy cerca de la base de la puntada. Y así vamos a continuar por todo el contorno. O sea, ubicamos el festón muy cerca de la base, tomamos los otros hilos y hacemos el siguiente festón y lo llevamos casi hasta la base, que el hilo quede recto allí y continuamos. Una vez que completamos la primera vuelta, vamos a hacer la siguiente y vamos a continuarla haciendo igual. Tomamos el festón un poco más arriba que la puntada anterior, tanto de un lado como del otro, y vamos ajustándola. Va a quedar un poquito más ancha que la de abajo, pero tampoco apretamos demasiado. Y vamos a ir repitiendo esto hasta que completemos la vuelta, una puntada en cada uno de los lados. Para la siguiente vuelta vamos a continuar trabajando igual. Si ven, ya prácticamente aquí se ha cubierto los colores de abajo, dejando solamente que se vean los pétalos de esta flor o de este mandala. Aquí vamos a hacerle una tercera vuelta, igual, y luego vamos a hacerle una cuarta vuelta. O sea, vamos a hacer 4 vueltas de esta manera. Aquí ya estoy iniciando la tercera. Aquí vamos 1, 2, esta es la 3 y aún vamos a hacer una cuarta más. Tenemos que cuidar de no agarrar ninguno de los hilos de abajo, por eso hay que mover la aguja para estar seguros de que solamente estamos tomando los hilos blancos. Y aquí tenemos ya nuestro mandala terminado hasta esta etapa. Si vemos, aquí le pusimos la cuarta vuelta muy pegadita a la otra. Lo que queremos con esto es cubrir los colores de abajo y que se vean los colores solamente como relleno de los pétalos. Por la parte de atrás lo vemos de esta manera. Ahora, para poder, si ustedes gustan, hasta aquí pueden dejar y tienen aquí un trabajo. Lo único es que si van a dejarlo hasta aquí, en la última vuelta tienen que poner silicona para fijar los pétalos, para que el hilo se ancle y cortar los palitos que le quedan o forrarlos o hacerle una vuelta alrededor. Pero como aquí en este mandala queremos trabajar también la parte de acá atrás para poderlo hacer como un móvil colgante y queremos hacerle una red de atrapasueños en la parte de atrás, vamos a preparar la base para eso. Voy a utilizar el color negro, o sea, con negro voy a enmarcar todo lo que tengo aquí y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tejer de palo en palo y voy a poner una vuelta alrededor. Una vez que termino esta vuelta, remato. Voy a ponerle silicona allí para rematarlo. O hacen la lazada como quieran. Ahora voy a ponerle el color verde.
uno de los colores que usamos allá. De verde voy a colocar 2 vueltas. Una vez concluidas las 2 vueltas, voy a continuar con el color negro. Una vez que concluyo con esta primera vuelta, voy a dar una segunda vuelta para forrar todos los palitos que me queden aquí. Voy a forrarlo y continúo hacia el siguiente haciendo lo mismo. Pongo la silicona, forro el palo, lo forro, me devuelvo y continúo. Aquí en este tenemos un pedacito, voy a quitar el color verde y pongo la silicona y continúo. Acá hago lo mismo. Y así hasta que terminamos con esta vuelta ya para cerrar. Y aquí tenemos ya nuestro mandala terminado. Ahora vamos a hacerle entonces la parte de atrás. Para eso, bueno, voy a utilizar hilo negro para resaltar los colores que ya tenemos allí. Así que vamos a anclar el hilo negro en los pedacitos de palo, estos que ya tenemos forrados. Ahí voy a anclar y voy a hacer aquí 2 lazadas en el espacio. Hago la primera, después la segunda, dejo un espacio allí. Puedo hacer una lazada aquí y vuelvo y hago aquí, o sea, hago 2 en el centro y 1 en el palo. Si ustedes van a trabajar con otro color de hilo que no sea el negro, entonces tienen que planificar que la última vuelta con la que se forran los palitos sea en el color que van a utilizar para hacer la red del atrapasueños. Y aquí tenemos que ir procurando pues que los espacios sean equidistantes, exactamente como cuando cuidamos al hacer un atrapasueños sobre un aro. Una vez que llego a esta parte, voy a colocar el hilo en la aguja. La aguja me va a ayudar a trabajar la red y comienzo con la primera lazada que tengo allí, después voy a la segunda y así ya vamos haciendo las lazadas como ya conocemos como la red del atrapasueños sencillo, el básico. Y vamos cuidando pues que las puntadas queden centradas en los espacios de las lazadas que ya tenemos trabajadas allí.
Aquí ya terminamos la primera vuelta y vamos a iniciar la segunda en la primera lazada que hicimos allí. Al principio no se va a ver la red porque está cerrada. Esta se va a ver en la medida en que vamos a ir avanzando. Y vamos a seguir dando las vueltas aquí alrededor, centrando las puntadas y apretando un poquito sin exagerar. Aquí podemos ver cómo hemos avanzado con la red, y un detalle que es bueno saber, y en la medida que se nos va acabando la hebra, procuremos hacer el empate donde queda una lazada. En este caso ya aquí yo hice la lazada y voy a cortar las colitas del hilo y me queda el nudo que puede quedar allí como que fuera parte de la lazada. Y vamos al siguiente. Y en cada puntada ya vamos apretando para que la red vaya haciéndose, vaya entrando, vaya recogiéndose hacia el centro. Y sostenemos las puntadas, las sostenemos hacia adentro y alamos hacia adentro. Sostenemos y vamos a la siguiente, siempre cuidando de no agarrar los hilos que están allá abajo, no tocarlos, dejarlos cada hilo en su lugar. Acá solamente que sea con los hilos negros. Y aquí hemos avanzado bastante, ya solamente nos queda el recuadro de adentro. Pero vemos que aquí ya las lazadas se nos han hecho bastante pequeñas. Entonces miramos que cuando concluimos la vuelta, aquí vemos donde hemos terminado la vuelta, entonces vamos a hacer una vuelta saltándonos una lazada. Saltamos una y hacemos la lazada en el siguiente. Eso lo vamos a hacer para agrandar, darnos un espacio con las lazadas. Las hacemos ahora un poquito más anchas para continuar. Y acá otra vez nos saltamos una. Eso lo vamos a hacer por una vuelta completa. Cuando completamos la vuelta ya otra vez continuamos normalmente tejiendo en el centro de cada lazada. Ya aquí completamos la vuelta y ahora vemos que tenemos unas lazadas más amplias para continuar el tejido. Y vamos a seguir tejiendo normalmente de lazada en lazada hasta que lleguemos a la parte central. Y una vez que hemos tejido hasta donde ya queremos dejarlo, lo pueden dejar más abierto o más cerrado, de acuerdo al gusto de cada uno. Entonces vamos a hacer una lazada de remate para poder cortar ese hilo. Y allí entonces podemos cortar el hilo y listo. Acá este hilito de acá ya lo podemos cortar, que era la guía para saber dónde es que iniciamos. Y aquí podemos ver pues el trabajo terminado de este lado y por el otro lado. Ahora vamos a hacerle, como es un móvil, vamos a hacer un colgador. Y vamos a tomar aproximadamente entre 50 o 60 centímetros de cordón, de hilo, de lana, y vamos a empezar a torcerlo. Lo sostengo con una mano y con la otra voy torciendo, dándole vueltas, de vez en cuando lo estiro y cuido de sostenerlo con la otra mano que no se me vaya a soltar. Y cuando ya tengo cierta cantidad de vueltas trabajadas, lo estiro, lo doblo por la mitad
y le vamos a poner un poco de silicona. Y luego entonces nos fijamos por qué lado vamos a colgarlo. A ver, no, voy a colgarlo de este lado. Aquí voy a colocar la silicona de un lado y del otro lado. Y coloco aquí a cada lado un pedazo del cordón. Y con el hilo negro voy a darle vueltas allí alrededor y voy apretándolo. Eso lo hago bien fuerte, tiene que quedar muy bien. Y luego corto el hilo y hago una lazada de remate. Y ya puedo hacer una más, para poder cortar el hilo. Como ya tengo allí silicona, sé que se va a quedar en su lugar. Y aquí tenemos pues nuestro mandala, es un móvil, por eso le hemos hecho ambas caras. Tenemos por este lado, y miren qué bonito el detalle de ver la red aquí atrás entre los pétalos, y por este lado pues tenemos la red de un atrapasueños. Este mandala podemos decorarlo poniéndole algún dije, algún péndulo o una piedra, una pluma, como ustedes quieran en esta parte de aquí, o dejarlo simplemente así como está. Se puede decorar con piedras o cada uno de ustedes entonces que deje florecer su imaginación para decorar este mandala. Yo para iniciar la decoración voy a colocar una piedra aquí en el centro. Voy a poner silicona y como la red es flexible, voy a introducir la piedra y luego la voy a centrar en el espacio. Como esta piedra es larguita, la voy a colocar en el sentido en el que coloqué el cordón y acomodo la red de manera que me quede centrada la piedra y el tejido alrededor pues quede centrado en la piedra. Y así, bueno, ese es para comenzar. Tal vez luego le ponga algo acá, pero cada uno ya puede poner de acuerdo a su creatividad e imaginación. Espero que haya sido de su agrado y para cualquier consulta me pueden encontrar en la página de Facebook Recrearte Club. En Instagram también me pueden encontrar como Lucrecia Uglate. O si necesitan escribir alguna consulta, pues lo pueden hacer al correo recrearteclub23@gmail.com. Nos vemos muy pronto en el siguiente tutorial.